Argentina contra España, Alemania contra Brasil, Paraguay frente a Portugal. Suena a partidos del Mundial, ¿cierto? Pues no hablamos de encuentros dentro de la justa mundialista. Nos referimos a partidos de la Nation League y UEFA Conmebol. Sí, ahora en Sudamérica se encuentran de fiesta, pues los dirigentes de ambas confederaciones han confirmado que la Nation League en Europa contará con 10 nuevos invitados a partir del 2024, porque las selecciones de Sudamérica se unirán oficialmente al torneo europeo. Ahora sí se ha concedido el deseo de muchos, pues se ha hablado que en el Mundial de Fútbol compiten europeos contra sudamericanos y las demás confederaciones funcionan como invitados. Los cuartos de un Mundial son una Euro más 2 o 3 equipos, decía el periodista y comentarista español Mr. Chip durante el Mundial de Qatar 2022. Y es que es bien sabido que el mejor nivel de fútbol se juega en Europa. Las ligas, infraestructura y el abolengo de muchos equipos, pero parte de ese gran nivel lo aportan los jugadores nacidos en el continente americano, precisamente en Sudamérica. La consecuencia de eso es que en el Mundial las selecciones que muestran gran nivel y oportunidades para ganar la Copa del Mundo son las europeas y las sudamericanas. Lo mismo pasa en el actual Mundial de Clubes, pero aquí podríamos poner un pequeño asterisco, puesto que el Mundial está armado para que los equipos de Conmebol no tengan problema para llegar a la final. Pero esa es otra historia. ¿Te gustaría saber cómo es que se está planeando que se hagan los juegos? Quédate hasta el final del video para que no te pierdas detalle de esta gran noticia, que ha generado críticas y aplausos. Y no olvides activar la campanita. Comenzamos. En el 2021 se dio la noticia de que Europa y Sudamérica se encontraban en negociaciones para que Conmebol se integrara a la Nation League de la UEFA, la cual fue confirmada tiempo después. A partir de 2024, la UEFA Nations League contará con 10 nuevos participantes. Se trata de las selecciones de Conmebol. Así lo dio a conocer Zbigniew Boneik, presidente de la UEFA, en una entrevista al medio polaco Meksiki, en donde ambas organizaciones quieren acercar posturas y una de las colaboraciones será la inclusión de representativos sudamericanos en la Nation League. Se lee la nota publicada por el diario Marca. Por lo que sabemos, las dos confederaciones se sentaron a discutir planes en conjunto para unir fuerzas y el resultado fue ese: rehacer un nuevo torneo intercontinental que por nivel y equipo sería lo más cercano a un mundial. Hemos tenido una reunión con Conmebol, la Confederación de los Países Sudamericanos. Desde 2024 los equipos de ese continente se unirán a la competición, dijo Zbigniew. La idea empezó a tomar forma desde el momento preciso de la reunión, pues crearon una oficina conjunta que tiene sede en Londres, por lo que el lazo se ha fortalecido con el paso de los meses, para también pensar en torneos a futuro. El trabajo entre estas dos confederaciones ya se ha empezado a ver, pues recordemos que antes del Mundial, el 1 de junio de 2022 se disputó un partido llamado La Finalísima, entre el ganador de la Eurocopa y la Copa América, Italia contra Argentina, en el que el resultado se lo llevaron los albicelestes por marcador de 3-0. De esta manera podríamos decir que quedó inaugurada la relación entre las dos confederaciones más fuertes del planeta. Para que el lazo entre estas dos confederaciones sea imposible de romper, acordaron y firmaron un memorándum de entendimiento, MOU, por sus siglas en inglés, lo que les permitirá cooperar sin que nadie pueda entrometerse hasta el 2028, y también aclarando que solo se utilizarán las sedes europeas. Quienes tendrán que hacer los viajes y el esfuerzo serán los sudamericanos. No podemos imaginar cómo la pasarían los alemanes jugando en la altura de La Paz, en Bolivia. Las sedes. Como lo habíamos mencionado, las sedes se mantendrán en suelo europeo, por lo menos hasta el 2028. ¿Cómo se jugará? Bien, antes de aclarar cómo es que se integrarán y se jugarán los partidos, demos una pequeña revisión a la manera en que está conformada la Nations League de Europa. Está dividida en 4 grupos: Liga A, Liga B, Liga C y Liga D, los cuales están conformados dependiendo del ranking FIFA en el que se encuentran las selecciones. Digamos que en A están los más poderosos y así van bajando de nivel hasta el D, donde se encuentran selecciones de bajo nivel. Hasta ahí la UEFA cuida a los grandes. Bien, ahora que sabemos cómo está conformada la Nation League de Europa, veamos cómo es que piensan integrar a las 10 selecciones sudamericanas al torneo. Las 6 primeras selecciones de la Conmebol, según la tabla de clasificación al Mundial, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú y Chile, se unirían a la Liga A de la Nations League. Las otras 4, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia, se unirían a la Liga B. Así pues, la Liga A pasará de tener 16 selecciones a 22, y la Liga B pasará de 16 a 20. Las ligas C y D se jugarán con las mismas reglas que hasta ahora, nada cambiará, según el vicepresidente de la UEFA. Hasta ahora, ¿qué te parece la idea? ¿Estás de acuerdo en este tipo de fusiones entre confederaciones? ¿Quién es el mayor beneficiado, UEFA o Conmebol? Déjanos tus comentarios en la caja, te leemos. En Conmebol tendrán su manera de clasificarse para la Nation League, pues según los medios en Sudamérica será de la siguiente manera. La fase final de esta competencia se jugará en 2025, lo que parecería muy lejano, pero quedará justo como la antesala del próximo Mundial. Pero no quedará tan lejana, porque se jugará durante 3 temporadas o 3 años y será de la siguiente forma.
En junio de 2025 habrá una Final 8, que estará formada por 5 equipos de UEFA más 3 equipos de CONMEBOL, que es la única zona que puede aspirar al campeonato del torneo, y la Final 4, que estará integrado por 2 equipos de UEFA más 2 equipos de CONMEBOL. Podemos ver que está dividido en zona A, que son los que pueden aspirar a ser campeones, y zona B, que son para ascender a la zona A. Ahora, los 2 de CONMEBOL que logren clasificarse de la zona B ascenderán a la zona A, una para ascender y una para campeonar. Justo así está dividido. ¿Cómo harán las depuraciones de selecciones en CONMEBOL? De las 10 selecciones que integran la CONMEBOL, 6 estarán en zona A y las 4 restantes en zona B. Aunque habían mencionado anteriormente que esos lugares estarían ocupados por la tabla de posiciones de la eliminatoria, aún no se ha confirmado, porque también se ha pensado en utilizar el ranking FIFA, pero no se ha confirmado nada todavía. Los partidos iniciarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2023 y serán disputados entre las selecciones de CONMEBOL, para que empiecen a sumar puntos en sus tablas. Septiembre, octubre, noviembre de 2024 ya empezarán los partidos entre UEFA y CONMEBOL. Y todos los partidos de ese año se realizarán en Europa, para que los equipos busquen clasificarse al Final 8 y al Final 4. Zona A de CONMEBOL, los 3 primeros clasificarán al Final 8. Quinto y sexto descienden a Zona B. El único que queda volando sería el cuarto, que no descenderá a la Zona B, pero tampoco podrá aspirar al campeonato. Zona B de CONMEBOL, primeros 2 ascienden y juegan el Final 4 con los 2 primeros de la Zona B Europa. ¿Qué es lo que busca realmente CONMEBOL con esta inclusión en el torneo europeo? Primero, se habla de establecer un nuevo nivel de competencia a nivel de selecciones, pues con la integración de la Nation League, las selecciones de Sudamérica tienen garantizados 6 partidos contra selecciones europeas, lo que elevaría el nivel de sus selecciones. Segundo, los ingresos que generarán estos partidos se piensa que superarán lo que ya generaba la Nation League UEFA sin sudamericanos, pues con los partidos que se jugarán buscarán atraer a los medios de comunicación más fuertes en el mundo, que por los derechos de estos juegos se pagarán grandes sumas de dinero. Y tercero, los dirigentes sudamericanos creen que abrirán el mercado para jugadores de las naciones que no tienen muchas oportunidades de mostrarse, como las selecciones de Bolivia y Venezuela, sin olvidar que también pueden expandir el mercado para los países que ya son proveedores de jugadores en el viejo continente. Por otro lado, la Copa América y la Eurocopa no se tocarían y se jugarían tal y como estaban planificadas en junio de 2024. Todo esto estaba planeado para iniciar desde un tiempo antes, pero la pandemia y las variantes que existieron del COVID provocaron que este trabajo en conjunto entre confederaciones se postergara. Piensan que antes del 30 de abril de 2023 se inaugure la oficina sede en Londres, que tendrá los 2 logos en las puertas de las 2 confederaciones más fuertes en el mundo del fútbol. Otra de las razones que se manejan sobre la unión de estas 2 confederaciones es que fue en respuesta al máximo rector del fútbol, la FIFA, pues desde hace tiempo se encuentra en búsqueda de cambiar el tiempo que espera entre los mundiales, reduciéndolo de cada 4 años a solo cada 2 años. Piensan que con esta medida los calendarios quedarían ocupados con torneos oficiales, para lograr que la FIFA se olvide de esa idea. Ahora revisemos algunos de los posibles puntos negativos con esta unión. ¿Qué pasará en las eliminatorias? A diferencia de Europa, en Sudamérica duran todo el periodo que existe entre mundiales. Si le agregaran 12 partidos más al calendario, se volvería imposible jugar los 18 encuentros de eliminatorias, como se hace actualmente. Así que para poder unir ambas competencias tendrían que cambiar el formato de eliminatorias en CONMEBOL, que justo es una de las cosas que han convertido a Sudamérica en una de las zonas más competitivas. Otro de los puntos que se deben analizar será con los 4 equipos que les toque estar en el grupo B de la Nation League, que los que estarán en el grupo A. Porque de inicio no podrán ser campeones del torneo y segundo, no jugarán contra las grandes potencias europeas, que es lo que se busca en este torneo. Sí se enfrentarán a algunas selecciones de renombre, como Suecia, Escocia y hasta Rusia, pero siendo sinceros no será lo mismo, pues los del grupo A se medirán a las grandes potencias europeas. De esta manera quedará de la misma forma que se ha hecho siempre, solo beneficiando a los más poderosos, puesto que mientras Argentina y Brasil se medirán ante los poderosos y aumentarán su nivel de competencia, lo que puede provocar un aumento en la brecha competitiva. Otra de las cosas que no tendrán nada contentos a los que disputan los partidos del grupo B es que ganarán menos dinero. Otra de las contras es que los sudamericanos siempre estarán de visitantes, nunca podrán sacar ventaja de su tierra, aceptando de una manera decorosa que el poderoso es el fútbol europeo y no el sudamericano, por lo que hace parecer que no es una unión de igual a igual. Realmente no sabemos cuál será el resultado final o qué arrojará este nuevo torneo, puesto que parece que los más fuertes se volverán más fuertes, mientras que las confederaciones que aspiran al crecimiento quedarán relegadas con el paso del tiempo. ¿Crees que beneficia al fútbol mundial o solo a algunos? ¿Se deberían de abrir todas las confederaciones? El árbitro ya pitó y nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides regalarnos el pulgar arriba. ¡Hasta pronto!